Hola, buenas tardes. Un día más, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias de la Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, que recordamos cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. A lo largo de toda esta semana hemos contado en estas conferencias con investigadoras de referencia en sus respectivos campos. Marina Subirats, Lucía Díaz Iglesias, Ana Freire y ayer Margarita del Val. A este elenco sumamos hoy a una investigadora de la casa, de nuestra universidad, que esta misma semana ha sido reconocida de nuevo como una de las científicas de referencia internacional en su campo por la lista Highly Cited Researchers de este 2020. Ella es Amparo Chiral, a quien veis ya en vuestras pantallas. Amparo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar esta tarde de viernes con nosotros aquí en esta Semana de la Ciencia, Amparo. Muy buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme a participar en esta 17ª Semana de la Ciencia en la que me siento muy a gusto y encantada de participar. A lo largo de los próximos minutos vamos a tratar de responder o vas a responder a una pregunta clave. ¿Podemos tener alimentos sin plásticos? A partir de esta pregunta vamos a descubrir también mucho sobre los materiales biodegradables. Estamos avanzando la línea maestra de esta conferencia, pero si me permites completamos un poquito más este currículum del que he hecho alguna mención en este arranque. Amparo Chiralt es doctora en química y catedrática de Tecnología de Alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia. En los últimos 15 años, sus estudios se centran en el área de materiales biodegradables activos para el envasado de alimentos mediante el uso de fuentes renovables. Esto representa una contribución a la revalorización de residuos agroalimentarios y a la reducción del uso de los plásticos derivados del petróleo altamente contaminantes dentro del concepto de la economía circular. Sobre ella vamos a hablar también en los próximos minutos. Nuevamente, como hemos hecho a lo largo de toda esta semana, os recordamos que podéis formular, todos aquellos que vais a seguir esta conferencia, aquellas preguntas que estiméis oportunos. Saludamos también a todos los que nos siguen desde el IBAM-CADA de Alcoy y hecha esta presentación, cedemos ya la palabra a la protagonista de esta tarde de viernes, en esta Semana de la Ciencia del campus de Alcoy. Amparo, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en este acto de la 17ª Semana de la Ciencia y bueno, pues voy a presentar mi tema, materiales biodegradables activos para el envasado de alimentos, en el que estamos investigando en mi grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV. El tema está alineado con dos retos actuales de la sociedad. El primero, reducir la producción y consumo de plásticos causantes de un grave problema medioambiental. El segundo, asegurar la disponibilidad de alimentos necesaria para una población creciente. Cada año se desperdician en el mundo 1.300 millones de toneladas de alimentos, aproximadamente un tercio de la producción. Necesitamos mejorar su conservación para disminuir esas pérdidas. Y ambos aspectos confluyen con al menos 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hambre cero, salud y bienestar, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Los dos primeros, está claro que necesitamos producir alimentos y además no solo producir, sino conservarlos mejor para tener alimentos más seguros, para minimizar el hambre en el mundo, para alimentar a toda la población mundial y para tener una salud y bienestar asociados con una buena alimentación. Los 4 últimos están muy afectados por la producción y consumo de plásticos. Bien, pues tengo que decir que uno de los factores importantes para asegurar la disponibilidad de alimentos es promover su conservación y el incremento de su vida útil.
Y el envasado es una de las principales estrategias de conservación. De hecho, una de las causas del desperdicio de alimentos en los países en desarrollo es la falta de soluciones de envasado y transporte adecuadas para mantener la calidad y frescura de los productos durante el periodo que va de la producción al consumo. En Europa solo se desperdicia un 3% de la producción, pero en los países en desarrollo se desperdicia un 40%. Hay otros focos de desperdicio de alimentos, como es la cadena de distribución e incluso a nivel doméstico, pero en la producción tenemos unas grandes pérdidas. ¿Y cuándo empieza el envasado de los alimentos? Pues empieza en 1810 con Nicolas Appert, que era un cocinero y confitero francés, que fue el primero en crear una fábrica de alimentos de envasado con tratamiento térmico. Y esto lo hizo con el dinero que recibió de un premio convocado por el Estado para garantizar el suministro de comida en buen estado a los soldados napoleónicos. El proceso de envasado con tratamiento térmico fue gradualmente puesto en práctica en otros países utilizando diferentes materiales, principalmente latas metálicas. Y es que el tratamiento térmico del envase cerrado por encima de 120 grados destruye los microorganismos presentes y la actividad enzimática, que son los causantes del deterioro de los alimentos. Y además el envase cerrado garantiza que el producto no se recontamine y lo protege de la oxidación y de daños físicos, confiriéndole estabilidad por tiempos muy largos. Son las conservas que todos conocemos. Con la aparición de los plásticos, hace solo unos 100 años, su utilización como materiales de envase se ha ido incrementando exponencialmente. Los envases de plásticos, obtenidos con polímeros, ofrecen soluciones para la conservación de alimentos en fresco, sin procesado térmico. Por ejemplo, se puede alargar la fecha de caducidad de una carne en 5 o 10 días o más si se utilizan soluciones avanzadas de envasado en plástico. Y esta cuestión cobra especial importancia con el actual modo de vida, donde tenemos poco tiempo para comprar o para cocinar, y queremos que los productos nos duren muchos días, y también con las preferencias actuales del consumidor hacia alimentos no procesados térmicamente que mantengan sus cualidades de frescura, su sabor, su aroma característico y, por supuesto, que sean seguros, libres de microorganismos patógenos o aditivos conservantes que puedan ser nocivos. Los plásticos ofrecen grandes ventajas para el envasado, porque el plástico es un material ligero, buen aislante y relativamente barato. Tiene propiedades funcionales adecuadas para el envasado, como una buena capacidad de barrera al vapor de agua, impidiendo que los productos se sequen o se humecten, y esto es muy importante para alimentos. Tiene una buena resistencia mecánica con una amplia gama de propiedades. Tenemos plásticos rígidos, flexibles, más o menos extensibles o resistentes. Son termosellables y versátiles también en sus propiedades ópticas. Pueden ser transparentes, opacos, incoloros, coloreados. Y son fáciles de imprimir, permitiendo el grabado de la información relevante para la comercialización del producto y para el consumidor. Y aunque tienen una capacidad limitada como barrera al oxígeno, que causa oxidaciones y deterioro oxidativo en los alimentos, el desarrollo de laminados con otros materiales, como el aluminio u otras capas impermeables, permite resolver esta carencia. Y así hemos llegado al punto en el que el 40% de los materiales de envasado son plásticos rígidos o flexibles. Y estamos en unos niveles de producción del orden de casi 350 millones de toneladas por año, ¿no? Con un crecimiento anual del 5%. Además, en Europa en concreto solo se recicla el 30%, el 27% va a vertederos y el 41% se incinera. Y el 63% de los residuos plásticos provienen del envasado y menos del 14% son reciclables.
En el caso de los envases alimentarios, además, el reciclado es difícil porque están cargados de materia orgánica residual que dificulta la funcionalidad del material para usos posteriores. Y tampoco puede usarse a la ligera el plástico reciclado para el envasado de alimentos por el riesgo de migración de posibles sustancias tóxicas durante el tratamiento. Pero necesitamos materiales que no se acumulen en el planeta por su largo periodo de degradación y que no generen microplásticos persistentes en su proceso de erosión. Materiales similares a los plásticos convencionales que hagan sus funciones, pero que sean biodegradables. Que los podamos tirar al cubo de la basura junto con los restos orgánicos de la comida y que se puedan compostar conjuntamente, sin riesgos de acumulación y persistencia en el ecosistema. Es decir, que puedan integrarse de nuevo en el ciclo de la materia orgánica, contribuyendo a la vida de los microorganismos responsables de los procesos biodegradativos. ¿Y en qué consiste la biodegradación? Un material biodegradable es sensible a la acción de los enzimas excretados por los microorganismos del medio. Esto hace que se hidrolicen en moléculas más pequeñas, que serían monómeros o dímeros, que a su vez pueden ser asimiladas como nutrientes y metabolizadas por los propios microorganismos. Así se genera biomasa, anhídrido carbónico y agua, y el plástico se integra en el ciclo de la materia orgánica. Y en esta dirección tenemos los llamados bioplásticos. ¿Qué son los bioplásticos? Pues son polímeros que o bien se obtienen de fuentes renovables o son biodegradables o las dos cosas a la vez. Y en esta figura vemos la clasificación de los diferentes plásticos, dependiendo de su origen, si son de origen petroquímico o de fuentes renovables biológicas, como la biomasa, o de su naturaleza biodegradable o no. Y esta depende de la estructura molecular del polímero y de la sensibilidad de los enlaces a la acción enzimática de los microorganismos. Luego veremos que también el medio donde se degrada influye. Y es de destacar que algunos polímeros derivados del petróleo son biodegradables, como la policaprolactona o la PCL, y algunos que proceden de fuentes renovables no son biodegradables, como por ejemplo las biopoliolefinas, como el biopolietileno o biopolipropileno. Evidentemente, los materiales que más nos interesan son aquellos que reúnen las dos condiciones, que provienen de fuentes renovables y que además son biodegradables porque encajan en el concepto de sostenibilidad y economía circular. Pero la disponibilidad de bioplásticos es limitada. La producción mundial en 2018 fue solo de 2,1 millones de toneladas, con una previsión de 2,4 para 2024. Y esto con un crecimiento relativamente alto, de un 15%, predicho para los próximos años, pero con una producción actual muy por debajo de la producción global de plásticos. Y los costes de producción son más elevados. Algunos polímeros innovadores, como el biopolipropileno y los polihidroxialcanoatos, están tirando de la producción. Los bioplásticos más producidos pueden verse en la figura. Son los derivados del almidón y el PLA, que ambos son biodegradables, pero todos los que están a la izquierda de la figura son procedentes de fuentes renovables, pero no son biodegradables. De los biodegradables solo son el 55,5% de la producción. El sector del envase absorbe actualmente el 53% de la producción de bioplásticos, 1,14 millones de toneladas. Otros sectores, como el textil o la automoción, también consumen un cierto porcentaje de esta producción. Pero las propiedades tecnológicas de estos bioplásticos tienen que adecuarse para los diferentes usos. Es verdad que todos son termoprocesables, lo que permite utilizar las tecnologías actuales de la industria de plásticos, como la extrusión, la inyección o el soplado.
la mayor producción de bioplásticos en el mundo está en los países asiáticos, con un 45%. Y le siguen Europa, Norteamérica y Sudamérica. Pero también hay que tener en cuenta que la biodegradación de los bioplásticos está afectada por muchos factores. Uno ya lo hemos mencionado, que es la estructura química, la longitud de la cadena, el grado de cristalinidad del material, en definitiva la complejidad molecular. Pero hay otros factores que son estrictamente dependientes del medio en el que tiene lugar la degradación, del pH, de la humedad, de la temperatura y de la población microbiana presente, es decir, de la cantidad y diversidad de microorganismos que tenemos en el medio. Normalmente los polímeros con menor complejidad molecular, que tienen una cadena más corta o menor cristalinidad, son más sensibles a la acción microbiana. En esta figura se muestra la biodegradabilidad potencial de algunos bioplásticos dependiendo del entorno, en entorno de compostaje, en el suelo o en el agua marina. El PLA, que es un plástico bastante utilizado, se degrada en compost, pero no se degrada en suelo o en el mar. En cambio, los polihidroxialcanoatos se degradan en los tres medios. En realidad, no hay muchos estudios de biodegradación en medios acuáticos y en suelo. Sí que hay muchos estudios de compostaje, que es un medio más controlado, donde se pueden controlar las condiciones para aumentar la eficiencia de los microorganismos en el proceso de degradación. Bueno, tenemos tres grandes grupos de bioplásticos atendiendo a su origen o producción. En primer lugar, tenemos los biopolímeros obtenidos de biomasa, que son polisacáridos o proteínas. Entre ellos, los almidones, que son muy abundantes en muchos alimentos, como el maíz, la patata o la yuca, son los más utilizados. Otro polisacárido muy abundante, obtenido del caparazón de los crustáceos, es el quitosano, que tiene además propiedades antimicrobianas, pero que tiene un termoprocesado muy poco ágil. Otros son obtenidos a partir de algas, como los carragenatos o alginatos. Y entre las proteínas, la gelatina obtenida de residuos cárnicos o de pescado, o las proteínas lácteas y de soja, han sido también estudiados como material de envase. Pero no tienen aún una producción para este uso, una producción industrial para este uso. No obstante, cuando los biopolímeros se obtienen de materiales alimentarios y no de subproductos, como es el caso del almidón, su utilización como envase entra en conflicto por la competencia con el uso alimentario. Una característica de estos polímeros es que los monómeros constitutivos son muy polares. Tienen muchos grupos hidroxilo, que los he remarcado en círculo rojo. Esto les confiere muy poca capacidad de barrer al vapor de agua porque son muy afines al agua o incluso pueden llegar a ser solubles. Y esto para el envasado de alimentos es un problema, porque los alimentos, la mayoría de ellos tienen mucha humedad. Y además la afinidad de estos materiales con el agua provoca la absorción de humedad y con esta absorción el cambio en sus propiedades según la humedad que absorben. Y esto es una limitación para el uso alimentario, ya que los alimentos son productos en general que tienen un alto contenido en agua. Por el contrario, son una barrera muy eficaz al transporte de gases y en concreto al oxígeno, que provoca oxidaciones indeseables en los alimentos y por tanto esto es una propiedad positiva para prevenir precisamente las reacciones oxidativas. Tenemos otro grupo que son obtenidos por síntesis a partir de monómeros que pueden ser fuentes renovables como el almidón o la caña de azúcar o el azúcar de caña, perdón, o el ácido, entre los que se encuentra, por ejemplo, el ácido poliláctico, el PLA, pero también puede ser monómeros de origen petroquímico, como es el caso de la policaprolactona. Este grupo no son afines al agua, son poliésteres hidrofóbicos. No tienen grupos OH en la cadena
y son muy poco sensibles a la humedad y por tanto tienen un alto poder de barrera al vapor de agua, lo cual es positivo para el envasado de alimentos porque evita el secado o la humectación de los productos secos. Por contra, son más permeables al oxígeno y por tanto menos protectores frente a las oxidaciones. El tercer grupo corresponde a los obtenidos biotecnológicamente. Esto a partir de cultivos de microorganismos que sintetizan los biopolímeros alimentándose de otros nutrientes. En este grupo se encuentran algunos polisacáridos que son similares a los del primer grupo, los obtenidos de biomasa, como es el caso de la goma de xantán, el gelano o el purulano, pero también pueden obtenerse poliésteres por esta vía. Dentro de esta familia están los llamados polihidroxialcanoatos, con propiedades muy diferentes dependiendo de la longitud de la cadena hidrocarbonada, que son este CH2 que marcamos aquí. Uno de los más prometedores de esta familia es el PHBV, cuyo proceso de biosíntesis y extracción está siendo muy estudiado para su optimización. Las bacterias utilizadas para su biosíntesis pueden alimentarse además de residuos alimentarios, lo que contribuye al aprovechamiento de estos residuos. Por tanto, tenemos bioplásticos con propiedades diferentes que pueden además modularse mediante la incorporación, por ejemplo, de materiales de relleno, como pueden ser partículas de celulosa o arcillas, y compuestos plastificantes, o mediante sus mezclas, utilizando compatibilizadores, lo cual ofrece una amplia gama de propiedades y aplicaciones. Pero los costes de producción son todavía mayores que los de los plásticos convencionales y hay que hacer estudios para adecuar sus propiedades funcionales a los diferentes usos. En concreto, para los usos alimentarios, la combinación de biopolímeros hidrofóbicos e hidrofílicos en ensamblados multicapa, del mismo modo que se hace con los plásticos sintéticos convencionales, constituye una buena estrategia para la obtención de materiales con adecuada funcionalidad para el envasado de alimentos. Las capas hidrofóbicas aportarían la barrera al vapor de agua y las hidrofílicas la barrera a los gases. Si son todas las capas biodegradables, así como los adhesivos entre ellas, pues no tendríamos el problema de reciclado de los laminados sintéticos actuales. Bien, y este sería el primer bloque. Pasaríamos a hablar de envases activos, Luis. Si no hay preguntas antes, después de este primer bloque inicial, vemos que por ahora no hay cuestiones, así que, Amparo, seguimos con la segunda parte de esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Tengo que volver a compartir, pero... ¿No puedo volver atrás? Perdón, porque se pasó una diapositiva y no podía volver atrás. Sin problemas. Bien, pues con estos bioplásticos, con estos biopolímeros, podemos obtener también materiales avanzados para la conservación de alimentos, como son los llamados envases activos. ¿Qué es un envase activo? Pues es un envase que es capaz de interaccionar con el alimento o con su entorno para extender su vida útil, mejorar su seguridad o sus propiedades sensoriales y mantener mejor su calidad. Para ello, son capaces de absorber o liberar sustancias que permiten llevar a cabo esta función, a veces sin necesidad del contacto directo con el alimento. Y así algunos materiales pueden absorber radicales libres u oxígeno, impidiendo su acción deteriorativa, o liberar antimicrobianos o antioxidantes para favorecer la conservación de alimentos, haciéndolos más seguros y con mayor vida útil.
La obtención de estos materiales requiere la incorporación de los compuestos activos al polímero, bien por adición directa en la formulación de la mezcla máster, ¿no?, o previamente encapsulados en otro material o anclados en partículas para protegerlos y para controlar mejor su liberación, ¿no?, sostenida en el tiempo al alimento y procurar su conservación. Esta liberación depende del tipo de sustrato alimentario, porque tenemos alimentos muy diferentes, pueden ser sólidos, líquidos, acuosos, grasos, húmedos, secos, y su comportamiento en cuanto a sus interacciones con el envase cambia. Y también depende de las interacciones entre las moléculas del compuesto activo y las del material de envase. El tema de la liberación es un tema complejo y que afecta mucho a la efectividad del material. En cuanto a los compuestos activos, la industria alimentaria ha utilizado tradicionalmente antimicrobianos y antioxidantes bastante eficaces que ha incorporado directamente al alimento, pero actualmente algunos están cuestionados por su posible impacto negativo en la salud del consumidor. Entre las tendencias actuales está el utilizar compuestos de origen natural, algunos de los cuales se han usado tradicionalmente como especias o aromatizantes y que tienen un demostrado efecto conservante. Y estamos hablando de productos como la canela, el clavo, el orégano. Los aceites esenciales de plantas o los extractos vegetales son ricos en compuestos fenólicos que tienen la doble función antimicrobiana y antioxidante, a un nivel más moderado que los sintéticos, pero con menos efectos negativos para la salud. Hasta pueden ser beneficiosos. En general, en el mundo vegetal hay muchos compuestos de este tipo que participan en los procesos metabólicos de las plantas. Y por tanto, el mundo vegetal, donde se encuentran muchos de nuestros residuos agroalimentarios y agrícolas que queremos aprovechar, o en las plantas aromáticas, pues son fuente de compuestos funcionales para la conservación de alimentos con una mayor seguridad alimentaria. Algunos pueden utilizarse como ingredientes, pero en lugar de añadirlos a los alimentos, donde pueden provocar cambios en su apreciación sensorial, pueden incorporarse al material de envase y desde allí ejercer su función activa. En nuestro grupo también hemos utilizado bacterias acidolácticas, productoras de bacteriocinas, que son unas sustancias que tienen poder antimicrobiano, introducidas en los films de los biopolímeros. Y esta gráfica muestra cómo sobreviven estos lactobacillus en films de caseinato de sodio o de metilcelulosa, ambos biopolímeros del primer grupo, y cómo se producen estas sustancias bacteriocinas en función del tiempo. Normalmente con la proteína, con el caseinato, la producción es más progresiva, mientras que en los films de polisacáridos, como la carboximetilcelulosa, hay una producción muy rápida. Y estas sustancias dentro del film pueden tener acción antimicrobiana. Y aquí vemos cómo todos los films que incluyeron los lactobacillus, en esta gráfica de la derecha, redujeron los recuentos de una bacteria muy importante en la conservación de alimentos, como es la listeria. Esta gráfica muestra los recuentos, o la concentración de bacterias producidas, y cómo aumenta esta concentración cuando en el medio no tenemos un film que lleva lactobacillus, o cómo se reduce cuando lleva estos lactobacillus que producen las bacteriocinas que actúan controlando el crecimiento de la bacteria. Por tanto, esta también podría ser una estrategia para obtener materiales activos para el envasado. Bien, pues el desarrollo de materiales biodegradables activos requiere la selección de los componentes, es decir, los
biopolímeros o bioplásticos que pretendemos utilizar en función de las propiedades que queremos conferirle al material, los compuestos activos, así como el método de procesado que vamos a aplicar. Después, tenemos que caracterizar el material obtenido en todas sus funcionalidades como material de envase. Y además hemos de demostrar su eficiencia para un determinado tipo de alimentos, su eficiencia en la conservación, evidentemente. También hemos de hacer estudios de migración desde el envase hasta el alimento y de estabilidad del material con el tiempo. Y después de todo esto, pues podemos hacer el escalado, si todo está bien, o introducir las modificaciones adecuadas en el diseño, tanto de la formulación como del proceso. ¿Y cuáles son los requerimientos que tenemos para el envasado alimentario? Pues bueno, dependen del tipo de alimento, y tenemos alimentos con características muy diferentes y con problemas de conservación muy diferentes. Pero en general, en todos los casos necesitamos una alta capacidad de barrera a los gases como el oxígeno, que provocan el deterioro oxidativo, el enranciamiento, y al vapor de agua. También tienen que tener las propiedades mecánicas adecuadas para proteger físicamente al alimento. Y por tanto, pueden ser flexibles, rígidos. En alimentos que tengan que ser calentados, por ejemplo, con microondas, pues no tendrían que ser deformables con el calor. Y también tenemos que asegurar que tienen unas propiedades ópticas adecuadas al producto que queremos aplicar, que sean o bien transparentes o bien opacos. Y si el producto va a ser, si el envase va a ser además activo, tenemos que garantizar que tiene la actividad antioxidante o antimicrobiana requerida para conservar el producto. ¿Y cómo demostramos la eficiencia? Pues tenemos que asegurar que el material tiene todas las propiedades funcionales que nosotros necesitamos para el producto en concreto. Y en el caso de los materiales antimicrobianos, pues hemos de asegurar que el compuesto activo incorporado al envase funciona bien en el alimento con un determinado riesgo microbiano. Es decir, es capaz de controlar el crecimiento de los microorganismos que son causa principal de su deterioro. Y esto depende de la actividad del compuesto frente a un microorganismo objetivo. Es necesaria siempre una concentración mínima del compuesto activo para inhibir el crecimiento del microorganismo. Esa cantidad mínima necesaria es lo que se llama la MIC, la concentración mínima para la inhibición. Por debajo de esa concentración, el compuesto no tiene actividad, y por encima de esa concentración, el compuesto tiene actividad y puede destruir al microorganismo. Y esta cantidad necesaria tiene que liberarse desde la matriz polimérica, donde está incluido el compuesto activo, al sustrato alimentario. Y, por tanto, tiene que liberarse en la cantidad adecuada y también a la velocidad adecuada. Y esto es lo que estudiamos en lo que llamamos la cinética de liberación. Al final, se producen interacciones entre el microorganismo, el alimento y el compuesto activo que hacen que sean necesarios estudios particulares para la conservación de alimentos en concreto con un determinado material que contiene unos compuestos activos. ¿Qué estudios tenemos que hacer? Pues tenemos que estudiar las cinéticas de liberación, esto que estaba comentando, qué cantidad se libera en cuánto tiempo. Y para ello a veces utilizamos lo que llamamos simulantes alimentarios, que son sistemas menos complejos en cuanto a composición que el alimento, pero que pueden reproducir su comportamiento por la polaridad similar. También tenemos que hacer test de validación antimicrobiana in vitro y también en los alimentos reales donde van a ser aplicados los envases. Y finalmente, tenemos que envasar los productos y caracterizar de manera efectiva su vida útil y su calidad durante el tiempo.
Y para mostraros esto os voy a comentar un caso de desarrollo en nuestro laboratorio. Fabricamos films flexibles de este PHBV, que es el polihidroxibutirato valerato, que es un poliéster biodegradable obtenido a partir de microorganismos. Y le incorporamos dos compuestos que son los compuestos mayoritarios de los aceites esenciales, del aceite esencial de orégano y del aceite esencial de clavo. Los incorporamos por pulverización entre las capas y caracterizamos los materiales. En la foto de abajo veis imágenes de la microestructura de los films obtenidas por el microscopio para ver que realmente la incorporación de estos compuestos o de los aceites esenciales completos no modificó tanto la microestructura. Después analizamos el efecto que tenía la incorporación de estos compuestos activos en las propiedades de los films. ¿En qué propiedades? En muchas, pero en concreto, pues en el módulo de elasticidad, en la tensión de fractura o en la extensibilidad, que son propiedades mecánicas que determinan su funcionalidad protectora. Y también en la permeabilidad al vapor de agua, que determina su capacidad de barrera al transporte de agua y, por tanto, a la humectación o al secado de los productos alimentarios. Y cuando miramos los valores y comparamos los del film sin compuestos activos y con compuestos activos, pues vimos que había cambios que eran razonables y que no modificaban demasiado su funcionalidad. Pero había que mirar más cosas. Por ejemplo, cómo se liberan estos compuestos activos en función del tipo de alimento y en función del tiempo. Y bueno, estas curvas que veis aquí son las curvas típicas que obtenemos, que representan la cantidad de compuesto activo liberado en función del tiempo en relación a la cantidad máxima que se libera cuando ya se alcanza el equilibrio y ya no se libera más. Y estas curvas son para el carbacrol y para el eugenol, y además en 4 tipos de alimentos diferentes representados por 4 simulantes. El A es un alimento eso representaría un alimento con mucha agua, muy polar, y el D, pues un alimento más graso, con muy poca agua, y el B y el D1, situaciones intermedias. Y entonces miramos con qué velocidad se liberan, a través de un parámetro que le llamamos difusión, y que, como veis, por ejemplo, para el carbacrol, pues toma valores muy diferentes dependiendo de cómo sería el tipo de alimento. Se liberaría más rápido en un alimento del tipo B y mucho más lento en un alimento del tipo D2. Pero además, ¿cuánto se libera? Bueno, pues el porcentaje de la cantidad que el film llevaba, que se libera, no es igual en todos los casos. Para algunos productos se libera una mayor cantidad y para otros se libera menor cantidad. Y tanto la velocidad con que se libera como la cantidad total que se libera pueden afectar a su acción antimicrobiana. Porque si no se libera suficiente cantidad y en el tiempo adecuado, no será efectivo para controlar el crecimiento de los microorganismos. Con estos estudios podemos predecir la concentración que tendremos del compuesto activo en un determinado tipo de alimento, A, B o D, en función del tiempo, y ver si esas concentraciones están en el intervalo de las concentraciones necesarias para inhibir el crecimiento de los microorganismos que puedan estar presentes. Aquí vemos que con un tiempo razonable, que son de horas, se alcanzan estos niveles que se representan en la franja gris para el carbacrol en todos los tipos de alimentos. Pero hay otra cuestión, y es que el compuesto activo, cuando se libera a la superficie del alimento, se encuentra con una matriz nutriente que puede reforzarlo y hacerlo más resistente a los compuestos antimicrobianos. Y por tanto tenemos que comprobar en alimentos reales cómo funciona su actividad antimicrobiana. Entonces hacemos test microbianos en los que inoculamos un material, por ejemplo, un filete de pechuga de pollo, como
como el que se ha utilizado para este experimento que estoy mostrando aquí. Incorporamos una determinada cantidad de bacterias que queremos ver cómo les afecta y vemos cómo crecen. Y estas barras que veis aquí lo que representan es lo que han crecido durante 6 días a 10 grados, que serían unas condiciones de almacenamiento normal en refrigeración. Bueno, pues y aquí tenemos lo que han crecido para cada uno de los films con los distintos compuestos activos y sin compuesto activo, que sería el PHBV solo o el control. Y lo que vemos es que las barras toman diferente altura, indicando que los microorganismos crecen en diferente medida dependiendo de en qué material ha sido envasado. Y esto lo vemos para una bacteria, que es de las llamadas gram positiva, la Listeria inocua, o para la E. coli. Y luego miramos a ver, cuantificamos cuánto el material de envase ha inhibido el crecimiento de los microorganismos. Y para que se produzca una inhibición que sea significativa y que nos diga que es efectivo, necesitamos encontrarlos con valores de inhibición del orden de 2 o superiores. Y aquí vemos los valores de reducción en el crecimiento microbiano que obtenemos para el carbacrol y para el eugenol, incluidos en la matriz de PHBV. Y además en contacto con diferentes productos, con un medio de cultivo como el agar, con queso fresco, con pollo en filetes, con calabaza o melón cortados. Y vemos que la capacidad antimicrobiana es diferente, porque, por ejemplo, los films con carbacrol inhibieron el crecimiento de listeria en un medio de cultivo, pero no inhibieron el crecimiento de listeria en ninguno de los productos alimentarios. Sin embargo, sí que inhibieron de manera significativa el crecimiento de E. coli en queso fresco y en calabaza cortada. Y a la derecha vemos los resultados con el eugenol. Tampoco con el eugenol encontramos un efecto antimicrobiano contra listeria en ninguno de los productos probados, pero sí encontramos un efecto antimicrobiano significativo con valores de la reducción mayor que 2 para E. coli, en el caso de queso, de pollo o de calabaza cortada. Estos resultados lo que nos indican es que la matriz alimentaria, el tipo de envase y el tipo de activo interaccionan y por tanto son necesarias comprobaciones específicas para cada tipo de alimento, cada microorganismo y cada material envasado. Aquí vemos también los resultados para otro envase activo. Este envase está hecho con almidón. Almidón al que se le ha incorporado el ácido ferúlico o ácido cinámico, que son compuestos fenólicos que están habitualmente presentes en muchos residuos agroalimentarios en distintas concentraciones, al 2 y el 3%. Y vemos también cómo crecen las bacterias. La altura de la barra nos indica el nivel de crecimiento. Cuando no hay compuesto activo en el material de envase, que sería la barra S, o cuando tenemos estos compuestos activos en diferentes concentraciones. Y concretamente, en este caso de la pechuga de pollo, vemos que el E. coli se reduce en más de 2 unidades logarítmicas y por tanto de manera significativa y por tanto tiene una buena capacidad antimicrobiana. Y también observamos lo mismo en listeria. Este material de almidón con ácido esferúlico cinámico permite un buen control del crecimiento de la listeria en pechuga de pollo. Y también podemos encontrar actividad antioxidante en muchos de estos compuestos fenólicos que utilizamos para preparar los materiales activos. Y aquí vemos el resultado con una bolsa biodegradable de almidón y PLA, con o sin extracto acuoso de cascarilla de arroz, que es un subproducto alimentario y que contiene un alto contenido en fenoles.
Y aquí representamos cómo se oxida el aceite de girasol cuando está envasado en bolsas de almidón PLA con o sin ese extracto fenólico de la cascarilla de arroz. Y podemos ver cómo la oxidación crece, la velocidad de formación de peróxidos y por tanto la oxidación del aceite se hace más rápida cuando no tenemos extracto en el envase plástico de almidón PLA. Y cuando le ponemos el extracto con los polifenoles antioxidantes, la oxidación crece de forma muy lenta, permitiendo alargar la vida útil del aceite, previniendo de su oxidación en ese envase. Y aquí muestro otro ejemplo. Cómo podemos alargar la vida útil de salmón marinado utilizando films de almidón oxidado gelatina con un antimicrobiano natural, que es el LAE. Y vemos cómo crecen los microorganismos en pechuga de pollo cuando está envasado en un envase plástico convencional, crecen muy rápidamente, mientras que el crecimiento se hace más lento en los envases que contienen estas formulaciones biodegradables activas. Fijaros que si este es el límite que admitimos para el crecimiento microbiano, para que el alimento sea seguro, la vida útil del producto pasa de 20 días en un envase plástico convencional a más de 40 días en estos envases activos biodegradables. Bueno, estos son algunos ejemplos que espero que me hayáis entendido. Y en conclusión, el futuro del envasado de alimentos debe contemplar la sostenibilidad de la producción y la conservación de nuestro planeta mediante el uso de fuentes renovables para la producción de materiales de envase biodegradables que se integren en el ciclo de la materia orgánica, contribuyendo a la producción de biomasa, que a su vez sea la fuente de nuevos materiales, obtenidos por modificación química o por biosíntesis. Y también fuente de compuestos activos que podemos obtener de esa biomasa, de esos residuos agrícolas y agroalimentarios, para fomentar la conservación de los alimentos. Solo con investigación podemos llegar a este punto, porque necesitamos identificar fuentes y procesos adecuados para una producción de biopolímeros renovables y biodegradables adecuada para las necesidades actuales, con estudios de biodegradabilidad y ecotoxicidad de estos materiales en diferentes medios terrestres y marinos que aseguren su iniquidad para los ecosistemas. Y además necesitamos reutilizar y valorizar los residuos vegetales y alimentarios para la obtención de biomateriales poliméricos y compuestos activos útiles para el envasado desde una perspectiva sostenible. Y necesitamos desarrollar materiales avanzados con funciones adecuadas para conservar diferentes tipos de alimentos, contribuyendo así a reducir las pérdidas y asegurar la disponibilidad de alimentos seguros para toda la población. Y todo esto requiere una apuesta firme de los gobiernos y las empresas para garantizar la financiación de estos estudios y de estos desarrollos. Nuestro legado para las generaciones futuras debe ser un planeta limpio, donde la alimentación y el bienestar estén asegurados para todos. Muchas gracias. Y en ese legado tiene mucho que aportar la investigación, como has expuesto, Amparo. Sí que hay preguntas ahora, después formularé alguna más. La primera de ellas, Amparo, nos la formula a Rosa Bercher. Plantea si residuos tipo alpechín, rico en polifenoles, podría utilizarse como aditivo en plásticos. Bueno, yo creo que el alpechín es uno de los residuos que causa más problemas y que sería objeto de estudios para intentar aprovecharlo al máximo. Poder aprovechar los compuestos activos que lleva y poder valorizar un producto
que se produce en una cantidad muy importante y que efectivamente, pues directamente el alpechín para incorporarlo no está claro, pero lo que hay es que utilizar también, hay que pensar en el concepto de las biorefinerías, ¿no? En el cual, a partir de un residuo, nosotros podemos obtener productos de alto valor, a lo mejor en pequeñas cantidades, y productos de menor valor, como puede ser, por ejemplo, el biocombustible, de manera que se compensan los beneficios de una parte y de otra, y se puede diseñar procesos que permitan un aprovechamiento óptimo de estos productos. Y en esta línea hemos de trabajar mucho porque es evidente que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar los residuos agrícolas y agroalimentarios. Tenemos que utilizarlos para obtener compuestos que se puedan comer también, porque muchos de los compuestos que llevan son muy interesantes desde el punto de vista nutricional, pero además, sino para otros usos donde pueden tener un alto valor. Ese aprovechamiento es esa clave de la economía circular, Amparo. Uh-huh. Otra de las cuestiones, en este caso nos la plantea David Lledó Lagardera. Dice, el plástico tiene mucho peso en la industria de la cercana IBI. ¿Podrían reutilizar la maquinaria actual para desarrollar materiales biodegradables? ¿O cambiar de plástico a biodegradable sería una industria totalmente distinta? No. Lo bueno de los bioplásticos es que son todos termoprocesables y se puede utilizar la misma maquinaria. Lo que pasa es que hay que adecuar las condiciones de operación y hay que adecuar la formulación del material para que tenga las propiedades funcionales deseadas. Pero la maquinaria sería la misma. De hecho, en estos momentos no podemos pensar en cambiar de maquinaria. Amadeo La Liga Bernabéu es quien plantea ahora una pregunta más. ¿Bioplásticos? Por supuesto que sí, afirma, pero comparado con la ingente cantidad de plástico que se utiliza, es ínfima su proporción. Problema, el económico, afirma. Ya lo he comentado. La producción en estos momentos de bioplásticos es muy limitada comparada con la necesidad, con la producción de plásticos que se utiliza en todos los sectores. Es que la utilización del plástico es tan generalizada. Pero bueno, por eso he dicho que necesitamos más fuentes de bioplásticos. Y yo creo que en ese sentido la biotecnología ofrece muchas posibilidades. Muchas posibilidades porque se pueden producir plásticos a partir de microorganismos controlando las condiciones y además los microorganismos pueden también utilizar residuos agroalimentarios para nutrirse y producir esos plásticos. Entonces, ese tema se está trabajando mucho y yo creo que, por ejemplo, el PHPV, que es uno de los plásticos de los bioplásticos que se obtiene por fermentación, es uno de los que tendrá más mercado en relativamente poco tiempo. Pero claro, son materiales que aparecen y que hay que modular en sus propiedades para que sean adecuados para diferentes aplicaciones. Hay mucho que hacer. Evidentemente, en estos momentos, y para atajar el problema desde diferentes frentes, no podemos pensar solamente en el uso de materiales biodegradables, que no tenemos tantos. Tenemos que pensar también en reciclar, en el reciclado. O sea, esto hay que abordarlo desde diferentes estrategias, desde diferentes puntos de vista, para poder minimizar en el mínimo tiempo posible el consumo masivo de materiales plásticos. Y entonces hay que pensar en todas las posibilidades posibles. Claro. Raúl Lluís Moltoy Molina dice, en la misma línea, ¿es posible equiparar el coste con los plásticos convencionales? Economía de escala. Dice. ¿Es posible que, perdón? ¿Es posible equiparar el coste con los plásticos convencionales, el coste de los bioplásticos? A ver, mientras la escala de producción sea la que es y mientras no se optimicen las cosas, no, o sea, al final todo es un problema de escala. A veces uno
se pregunta cómo puede producirse 1 kilo de polietileno baratísimo al precio que se produce con todo lo que lleva. Pero al final es un problema de escala y de optimización de procesos. Y esto pues lleva su tiempo y lleva sus investigaciones y su desarrollo. En estos momentos no es posible. En estos momentos el coste de los bioplásticos es mucho más alto que el de los plásticos. Objetivo 2030. Bueno, desde el IBAM CADA, Rosa Bercher dice, un objetivo europeo era en 2030 cero residuos plásticos. ¿Cree que se podrá cumplir? Pues me gustaría decir que sí, pero no lo creo. Queda mucho por hacer. Tendríamos que ir muy rápidos en muchas cosas y no veo que las cosas puedan ir tan rápidas. Pero bueno, está bien marcar un objetivo aunque no se cubra al 100%. ¿Y en ese ir rápido cuál es la clave, Amparo? Pues en ese ir rápido la clave es la apuesta de la investigación y también la apuesta de las empresas. Yo creo que el sector del plástico y las empresas fabricantes de plásticos también tendrían que apostar por investigar y desarrollar en esa dirección, ¿no? Dice Rosa Bercher que comparte la opinión, que escepticismo de cara a que se cumpla en ese año 2030. Ojalá fuera así. Si cumplimos un porcentaje del objetivo, pues algo será, por lo menos hay que proponérselo. Y comentábamos también en la entrevista, como hemos hecho en las otras conferencias, en las entrevistas previas que realizábamos a las protagonistas de estas conferencias, nos íbamos hacia un enfoque más del día a día. Yo planteaba cuándo podremos ver de forma masiva, o más que ahora, desde luego, bioplásticos en los lineales de los supermercados, Amparo. Algunos hay. Algunos hay ya, efectivamente. Pero para verlos de forma masiva tendríamos que estar cubriendo el objetivo que acabamos de ese de hablar. 2030, ¿no? Claro, efectivamente. Por tanto, los grandes retos para grupos de investigación como vosotros, las necesidades, hay una de inversión y de colaboración privada. Lo acabas de comentar, pero el gran reto desde los laboratorios, Amparo, ¿cuál sería? El gran reto de los laboratorios. Para esos bioplásticos, teniendo dinero, teniendo esa colaboración, pongamos ese escenario ideal. Pues trabajar y desarrollar el máximo número de productos con la mejor adecuación porque es un problema complejo. A ver, si además queremos que el material tenga actividad, y esto es algo que es interesante, porque si el bioplástico es caro, pero le damos una funcionalidad adicional que es que sea muy buen conservante porque le introducimos componentes que favorecen esa acción, pues es una manera de... Deja de ser tan caro. Deja de ser tan caro, efectivamente. Deja de ser tan caro. Y yo creo que ese es un aspecto muy importante. O sea, trabajamos con materiales que son más caros, pero somos capaces de darles funcionalidades adicionales, con lo cual el coste queda equilibrado. Hablábamos de retos en el laboratorio. En este caso, Juan Ignacio Torregrosa te plantea cuál es tu próximo reto en investigación, Amparo. Mi próximo reto en investigación es encontrar una empresa que ponga en valor todo esto que estamos las cosas que hacemos. Ese sería no sé si mi reto, pero sí mi ilusión. Eso es uno de los grandes retos e ilusiones de la investigación, que se acabe o se reduzca esa brecha entre... Esa brecha y que podamos ver en la realidad, porque los laboratorios no se llega al mercado, desde los laboratorios no se llega al mercado directamente. Hay que pasar por la empresa. Se da el primer paso. Hay que encontrar otros aliados. Y ese sí que sería mi gran reto, sí. Pues si no hay más preguntas, recordamos, lo estáis
lo podéis ver también en el chat. Podéis ver la entrevista a la que hacíamos alusión anteriormente en el canal de YouTube de esta semana de la ciencia. También en ese canal podéis ver el resto de entrevistas y las conferencias que a lo largo de esta semana hemos venido ofreciendo en esta Semana de la Ciencia del campus de Alcoy. La próxima cita será ya el próximo lunes, 23 de noviembre, a partir de las 6:30. La protagonista en este caso será Lucía Rodríguez, que nos aportará claves para comunicar estilos de vida y revolución social media. Una conferencia con la colaboración de Inescope. Esto será, como os decimos, el lunes a partir de las 6:30. Hoy la protagonista ha sido Amparo Chiralt, a quien volvemos a agradecer su participación en esta Semana de la Ciencia y con quien seguiremos hablando de ese presente y futuro de los bioplásticos en nuevas actividades de divulgación de la ciencia, de acercamiento de la ciencia a la sociedad, que es el objetivo de esta Semana del Campus de Alcoy. Amparo, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y por nuestra parte, volver a agradeceros a todos los que habéis estado ahí detrás, escuchando a esta catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, y os animamos a esa próxima conferencia del lunes 23 a partir de las 6:30. Hasta entonces, sed felices y muy buen fin de semana.